Buenas noches a todos ustedes. Esta noche empezaremos una serie que va a ponerle los pelos de punta, porque el libro de Apocalipsis es la historia final del conflicto entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal. También contiene la historia del conflicto de la iglesia cristiana desde que nació hasta los últimos tiempos. Y realmente es un libro increíble. Y por supuesto, el autor de este libro no es nadie más que Jesucristo mismo. Estamos viviendo en tiempos increíbles. Estamos viviendo en un tiempo cuando a Jesús se lo va a hacer cada vez menos y menos. Y creo que estamos viviendo en los tiempos más críticos de la historia de este mundo. Y esto va a ser emocionante en cierto sentido. Ahora podemos estudiar este libro de una manera ligera o podemos hacerlo de una manera más directa. Y creo que estamos viviendo en tiempos donde no hay tiempo para tener una enseñanza a la ligera. Así que lo que quiero hacer en las próximas 2 semanas será explicarles lo que el libro de Apocalipsis quiere decir, y quizás algunas cosas serán un poco inquietantes, pero quiero que recuerden que si han leído hasta los últimos versos del libro, saben que Jesús es el que gana, el que vence. Así que no hay nada de qué preocuparse. Quizás produzca miedo en los corazones de algunos cuando vean lo que está pasando en este mundo y cómo esas cosas han sido planeadas por siglos. Pero Dios predijo todo en los detalles más pequeños hace mucho tiempo atrás. Sin duda, esto muestra que Él está en control. Él está en control. Han tratado hasta de remover esos asuntos de la palabra de Dios y ha habido una grande batalla sobre la palabra de Dios a lo largo de los siglos, culminando en la batalla más impresionante en nuestros tiempos, y una batalla que realmente nadie sabe, y estaremos viendo este asunto también. Hay algunas conferencias que estaremos viendo acerca de este tema, este mismo tema, cómo han distorsionado y cambiado asuntos para que usted no reconozca el riesgo en el que realmente estamos. Así que el libro de Apocalipsis es una historia acerca de la hermosura, una historia acerca de la verdad, una historia acerca de la restauración, una historia acerca de la victoria de Dios contra sus enemigos, todos sus enemigos. Es una historia sobre el establecimiento del reino de Dios que existirá por siempre y por siempre y para siempre, sin llanto, dolor o muerte. Realmente es una historia asombrosa y no hay nada, absolutamente nada que temer si tenemos a Dios a nuestro lado. En mi vida personal, antes yo era un científico, ateo, y trabajaba entre las grandes universidades totalmente ateas de este mundo. Mi esposa viene de un origen espiritualista, su familia estaba involucrada en el movimiento de la nueva era, así que esoterismo por un lado y ateísmo por el otro. Mis padres eran muy religiosos y yo odiaba la religión, no quería nada que ver con ella. Pero hoy voy por todo el mundo, por todo el globo, y predico el mensaje de Jesucristo. Y hablo de la creación, y yo creo en cada palabra que está escrita en la palabra de Dios. No solamente creo en ella porque es lógica y está escrita para que se entienda, pero puedo asegurarles que a lo largo de los años la he experimentado en mi vida, y yo sé que mi Dios vive, y yo sé que Él se cuida de cada uno de nosotros, y no quiere que estemos en la oscuridad. Él quiere que sepamos. Es por eso que el libro se llama el Apocalipsis. Es decir, en griego, el Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Algunas personas dicen que es una revelación oculta, pero no existe una revelación oculta. O es algo, es revelado, o es oculto. Pero no puede ser ambos. Y esta es una revelación. Y el Apocalipsis o revelación de Jesucristo es el libro más increíble de la Biblia. Termina la historia bíblica. En el principio tenemos el libro de Génesis. En Génesis tenemos el árbol de la vida. La humanidad perdió acceso a este árbol.
La humanidad cayó en pecado y perdió el acceso del árbol de la vida. Y la consecuencia es la muerte. Génesis capítulo 2, versículo 17. Y desde ese momento el hombre tuvo que ganarse el pan con el sudor de su frente. Génesis capítulo 3, versículo 19. El hombre perdió su dominio porque fue creado para tener dominio y se volvió desnudo, perdió su manto de justicia que lo cubría y entonces fue apartado de Dios, porque el pecado y un Dios santo son incompatibles. Esa es la historia de Génesis. Es una triste historia de la creación del hombre y de su caída. El mejor regalo a la humanidad que Dios pudo haberle dado es la libertad de elección. Sin libertad de elegir, seríamos robots. Y por eso Dios creó al hombre a la imagen de Dios con la capacidad de elegir. Y el amor demanda este regalo de tener la libertad de elegir. Siempre uso un ejemplo. ¿A qué sirve si tu esposa o tu esposo te ama porque él está preprogramado para hacerlo? A lo mejor sería divertido por una semana, un año o quizás 5 años. Pero finalmente a uno se cansaría de eso, ¿no es así? Si uno es programado para amarte y cada mañana se levantan y dicen, te amo, porque están programados para hacerlo. Pero ¿qué pasaría si tuvieran la libertad de elegir? Y a pesar de sus faltas, a pesar de todas las cosas que ustedes hacen, que son obviamente una irritación para esta persona y todos alrededor tuyo, ¿qué tal que a pesar de eso te dijeran, te amo, porque eligieron hacerlo? ¿Acaso no es esto más significativo? Sin la libertad de elegir, la vida sería sin significado. Por eso Dios creó al hombre a su imagen con la capacidad de elegir, y eso es especial. Y por eso el hombre eligió, y desafortunadamente eligió equivocadamente. Apocalipsis es el libro de la gracia. En Apocalipsis capítulo 2, versículo 7 leemos acerca de la restauración del árbol de la vida. Leemos acerca de la victoria sobre la muerte en Apocalipsis capítulo 2, versículo 11. Leemos acerca del maná escondido. Ese es el pan que venía del cielo y una muestra estaba en el arca del pacto y representaba el pan celestial que quitaría tu hambre para siempre. Y ese pan fue reemplazado. Y leemos acerca de esto en Apocalipsis capítulo 2, versículo 17. El dominio será restaurado, Apocalipsis 2, versículo 26. Los que aceptan el regalo maravilloso de Dios serán vestidos de blanco, así que la perdida vestimenta de justicia será restaurada. Apocalipsis 3, versículo 5. Y ya no habrá más separación con Dios, Apocalipsis 3, versículo 12.